Si estás viendo este video ahora, no es por casualidad. Dios, en su misericordia, tiene algo importante que mostrarte. ¿Ya pensaste por qué justamente en este momento estas palabras cruzan tu camino? Cada frase aquí no es solo sonido o imagen. Es como un toque del Señor, un recordatorio sutil, pero lleno de propósito. El mundo a nuestro alrededor, lleno de egoísmo y vanidad, intenta convencernos de que podemos hacer lo que queramos, que nuestras acciones no tendrán ninguna consecuencia. ¿Pero será así? La verdad es que Dios, que ve y conoce todo, no ignora el mal. Él es justo y fiel. Los narcisistas, atrapados en su propia arrogancia, creen que están por encima de cualquier cosa. Piensan que pueden manipular, engañar, controlar, destruir sin jamás sufrir por ello. Cierran los ojos a las señales que Dios envía, rechazan las advertencias, ignoran que sus acciones tienen peso. ¿De verdad piensan que nada los alcanzará? La palabra de Dios ya lo ha dejado claro. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Gálatas 6:7. Esto no cambia. El narcisista puede creer que está libre, pero la justicia divina es inmutable y eterna. Ningún hombre escapa de ella. Tú, que deseas vivir en obediencia al Señor, necesitas saber algo. La lucha contra el mal no será fácil. El caminar contra los corazones endurecidos puede doler, puede cansar, pero tenlo claro, y te lo digo con convicción: Dios está contigo. Él te fortalece a cada paso, renueva tu fe frente a aquellos que solo buscan placer propio y poder vacío. La arrogancia del narcisista puede incluso intentar hacerte dudar de la fuerza de Dios. Pero recuerda, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. No te corresponde a ti buscar justicia por tus propias manos. Este es el momento de afirmarte en la verdad divina. No dejes que el egoísmo ajeno te robe la paz, ni que sacuda tu confianza en el Señor. Dios tiene un plan para tu vida, y ningún manipulador ni corazón orgulloso podrá impedirle actuar. Él te eligió para ser luz en un mundo que vive perdido en su propio ego. Y créeme, eso no es poca cosa. Él tiene un propósito especial, único, que nadie puede desviar ni anular. Por lo tanto, detente y reflexiona. ¿Estás escuchando lo que Dios quiere decirte? Él, que todo lo ve, te está hablando directamente ahora. No hay maldad que escape de sus ojos. No hay injusticia que quede impune. El narcisista puede pensar que está por encima de todo, pero al final todos, sin excepción, estarán delante de Dios. Y Él, el Señor soberano, revelará toda la verdad. Esto no es una amenaza, es una certeza. Confía y descansa en Él. En su justicia, Dios va a corregir las distorsiones humanas y recompensar a aquellos que permanecen firmes en su luz. Tú, elegido, no necesitas temer la batalla que tienes delante. Créelo, Dios está a tu lado y Él es más poderoso que cualquier fuerza egoísta o narcisista en este mundo. Él te guiará y te fortalecerá porque su justicia jamás falla. Eso es algo en lo que podemos confiar con el corazón abierto. El narcisista vive, en el fondo, sumergido en una gran ilusión. Piensa que está por encima de cualquier regla moral o espiritual, convencido de que sus acciones nunca tendrán consecuencias. Su arrogancia lo hace creer que puede manipular la verdad, distorsionar los hechos y jugar con la vida ajena sin nunca sufrir pérdidas. Se ve a sí mismo como alguien invencible, intocable, como si estuviera dentro de una fortaleza que ningún juicio divino pudiera alcanzar. ¿De verdad cree que puede engañar hasta a Dios? En la mente del narcisista no hay espacio para arrepentimiento ni reflexión. Controla, manipula y subyuga, siempre creyendo que está al mando. Para él, los demás son solo piezas de un juego creado para alimentar su ego.
Esa falsa sensación de invencibilidad es lo que refuerza su vanidad. La vida, para él, es como un tablero donde es el único jugador, y Dios parece una figura distante cuyos avisos finge no escuchar. Cree que sus decisiones nunca tendrán impacto real, que nada podrá romper su pequeño imperio. Pero la verdad es otra. El narcisista está cavando su propia caída. Se ha engañado tanto que ya no percibe los límites a su alrededor. Pero Dios, en su soberanía, observa cada detalle, cada pensamiento, cada palabra, cada acción. El Señor no puede ser manipulado, no importa cuánto el narcisista intente torcer los hechos. Puede creer que está al mando ahora, pero al final es Dios quien controla todas las cosas. Vale la pena reflexionar sobre lo que está escrito en Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Nada pasa desapercibido a los ojos del Señor. Esa ilusión de invencibilidad, tarde o temprano, será rota por la verdad absoluta de Dios. Cuando el Señor vuelva sus ojos hacia él, ya no habrá escapatoria. El narcisista, que creía estar en la cima, se enfrentará a su propia debilidad. Dios, en su infinita justicia, jamás permitirá que la mentira reine para siempre. Aunque el narcisista se engañe y se ilusione, su castillo de arena no durará eternamente. En su búsqueda desesperada por control, acabará chocando de frente con la verdad divina que llega en el momento justo de forma clara y definitiva. El Señor, el justo juez, no es engañado por nadie y un día todo será revelado. Por eso, elegido, presta atención a esta advertencia. No permitas que la ilusión del narcisista contamine tu camino. Confía en Dios y mantente firme, porque Él es quien sostiene tu vida. Dios conoce lo más profundo del corazón humano y Él siempre es justo en su retribución. Mientras el narcisista se hunde en mentiras y en la ilusión de que controla todo, tú, que buscas vivir según la verdad divina, serás guiado por el Señor para ver más allá de lo que los ojos comunes pueden percibir. Por eso, mantén tu fe firme. Como está escrito en Salmo 37:5, entrega tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. En el momento correcto, la justicia divina se manifestará y el narcisista, perdido en su sed de poder, acabará enfrentándose a su propia ruina. Antes de continuar, quiero hacerte un pedido simple pero muy especial. Si este video está tocando tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal. Estamos con el objetivo de alcanzar 1000 suscriptores y cada uno de ustedes hace la diferencia para lograr esa meta. Además, escribe en los comentarios el número 777, símbolo de la perfección divina, para mostrar que estás en sintonía con el propósito de Dios. Este pequeño acto de fe no solo refuerza tu caminar espiritual, sino que también ayuda a difundir este poderoso mensaje a muchas más personas. ¿Ya pensaste en el impacto que un gesto simple puede tener? Entiende, elegido, que el narcisista, atrapado en su ilusión de invencibilidad, casi nunca percibe las consecuencias de sus acciones mientras aún son pequeñas, casi invisibles. Cree que puede manipularlo todo y a todos sin que la realidad lo alcance algún día, como si estuviera por encima de cualquier regla espiritual o moral. Sin embargo, incluso las semillas más pequeñas de maldad, engaño y egoísmo que él siembra empiezan a crecer, y las consecuencias no tardan en aparecer, aunque al principio sea de forma discreta. Es como una tormenta que parece lejana, pero tarde o temprano alcanzará a quien la provocó. Al fin y al cabo, no hay nada encubierto que no haya de ser revelado. Lucas 12:2. Al principio, el narcisista ni siquiera siente el impacto. Su vida parece continuar normalmente, con las personas a su alrededor cayendo aún en sus trampas. Sin embargo, poco a poco, empieza a notar grietas en su red de control.
Pequeñas fallas que antes ignoraba comienzan a abrirse, hasta que se transforman en enormes agujeros. La confianza de quienes lo rodean comienza a desmoronarse. Las mentiras, antes tan bien construidas, empiezan a deshacerse, y las relaciones que creía sólidas comienzan a deteriorarse. Lo que no entiende es que, al actuar con tanto egoísmo y vanidad, cavó su propia caída. Con el paso del tiempo, las consecuencias se vuelven inevitables. La verdad siempre sale a la luz, y Dios, que lo ve todo, permite que la justicia ocurra en el momento exacto. El Señor, en su infinita sabiduría, sabe que el mal no puede quedar oculto para siempre. Él permite que las consecuencias aparezcan poco a poco, dando al narcisista la oportunidad de reflexionar y cambiar. Pero si no busca arrepentimiento ni regresa a la verdad de Dios, esas consecuencias se volverán cada vez más severas. El tiempo de Dios no falla. Como está escrito en Proverbios 11:5, la justicia de los íntegros enderezará su camino, pero el impío caerá por su propia impiedad. El narcisista puede intentar desviar la mirada de la realidad, fingiendo que todo está bajo control, pero Dios, en su justicia, garantiza que la verdad siempre saldrá a la luz. Esto no sucede a las prisas, pero sucede con la certeza de que el mal un día será corregido. Para el narcisista, el colapso no ocurre de forma repentina. Llega como una secuencia de pequeñas caídas, casi invisibles, que van ganando fuerza hasta transformarse en un abismo profundo. Lo que parecía ser una victoria temporal empieza a escaparse de sus manos, pierde el control. Las consecuencias de tanto egoísmo, manipulación y desprecio por las advertencias divinas se convierten en una realidad imposible de ignorar. Todo lo que construyó usando mentiras y engaños comienza a derrumbarse ante sus propios ojos. El narcisista entonces se encuentra solo frente a las elecciones que hizo. ¿Quién podrá impedirle cosechar lo que sembró? Nada ni nadie puede detener la revelación de su propia ruina. Elegido, este es el momento de fortalecerte en la verdad que viene de Dios. No te conmuevas por las acciones del narcisista, ni caigas en la ilusión de que tú mismo debes hacer justicia. Dios, en su soberanía, ya preparó los tiempos y las estaciones para que, en el momento exacto, el mal sea expuesto y la verdad prevalezca. Como dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Es decir, la justicia divina nunca falla. Aquello que el narcisista tanto intentó evitar acabará volviéndose inevitable. Dios es fiel, y Él mostrará la verdad en el momento justo. Dios te usó como una advertencia final, como un mensajero que en su misericordia intentó tocar el corazón del narcisista para hacerlo volver en sí. Pero, a pesar de todas las señales, a pesar de todas las oportunidades dadas, él prefirió aferrarse a su propia arrogancia y alejarse aún más del llamado divino. En su ceguera espiritual, creyó que podía reemplazar a cualquier persona que ya no le sirviera a sus intereses. No reconoció el valor único que tú tienes, por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Lo que no entiende es que nada puede ser simplemente reemplazado ante Dios. Pensó que podía sustituirte como quien cambia una pieza de juego, sin darse cuenta de que el alma humana es única e incomparable. Cada persona fue creada con un propósito divino, con características exclusivas que no pueden ser copiadas ni reemplazadas. El intento de sustituirte fue un error profundo, porque lo que se pierde no puede restaurarse de manera superficial, como si nada hubiera pasado. Ahora, el narcisista enfrenta el vacío que él mismo creó. Intenta llenar ese espacio con sustituciones vacías, soluciones temporales que nunca alcanzarán el valor real de aquello que rechazó. Y, poco a poco, descubrirá que algunas pérdidas no pueden ser reparadas.
Nada de lo que el narcisista conquista en su búsqueda egoísta será capaz de llenar el vacío dejado por lo que perdió. El llamado divino que tú representabas, el amor verdadero y la relación genuina que él despreció. Puede intentar engañarse a sí mismo, pero en el fondo nada sustituye lo que fue dado por Dios. Recuerda lo que está escrito en Mateo 10, 29, 31. ¿No se venden 2 pajarillos por una moneda? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Y aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, vosotros valéis más que muchos pajarillos. El valor que tú tienes delante de Dios no puede ser ignorado ni reemplazado por ninguna conquista vacía que el narcisista intente buscar. Tú fuiste colocado en su camino como una señal de Dios, una última advertencia. Y, al ignorar esa advertencia, el narcisista entró en un ciclo interminable de intentos frustrados por sustituir lo que, en el fondo, es insustituible. El vacío que siente no puede llenarse con cosas superficiales. El espacio dejado por tu ausencia se convierte en un agujero cada vez más grande, un abismo que ya no puede cruzar. Intenta controlar, manipular, usar a otros, pero todo eso solo profundiza su desconexión de lo que es verdadero, justo y eterno. Nada, absolutamente nada, podrá restaurar la relación que perdió ni sustituir el valor único que tú tienes. La verdadera paz solo llega cuando entendemos que Dios no se equivoca, y en el momento justo, la justicia divina se manifiesta de manera clara e irreversible. Tú, elegido, sigues adelante, firme en el propósito que Dios preparó para ti, mientras el narcisista, atrapado en sus ilusiones, continúa luchando por reemplazar lo que jamás podrá ser reemplazado. Y aquí va algo importante para que guardes en tu corazón. Nada puede ocupar el lugar de lo que Dios ha establecido. Tú eres reflejo de la verdad divina, y no existe en este mundo algo que tome ese lugar. ¿Has pensado en el tamaño de esa responsabilidad? Llega un momento en que incluso el narcisista, aun en su ceguera voluntaria, se ve obligado a enfrentar una verdad que ya no puede evitar. Lo que ignoró, despreció y rechazó no puede recuperarse. Las cosas pueden seguir pareciendo normales por un tiempo, pero empieza a crecer dentro de él un vacío, una sensación de impotencia que ya no puede ocultar. Finalmente se da cuenta, aunque demasiado tarde, de todo lo que perdió, las personas que alejó, los momentos que desperdició, las oportunidades de reconciliación que Dios le ofreció y que él tercamente rechazó. En el silencio de su alma, siente el peso de esa pérdida, pero ya no hay manera de retroceder. Ese sentimiento no es solo un arrepentimiento pasajero, no es algo que pueda simplemente olvidar mañana. Enfrenta una realidad dura, porque las consecuencias de sus elecciones son como semillas plantadas que tarde o temprano dan fruto. Y cuando el arrepentimiento llega, ya es demasiado tarde. Lo que fue destruido no puede reconstruirse. La arrogancia que antes lo hacía rechazar las advertencias divinas, ahora se vuelve contra él, dejándolo frente a la verdad. Está impotente y ya no hay escape. Es como si estuviera en un barco que mientras se aleja de la costa, comienza a hundirse lentamente. Ve el final acercándose, pero ya no puede hacer nada para revertir la situación. El dolor de darse cuenta de que está solo, de que perdió algo que nunca podrá reemplazar, es simplemente devastador. El narcisista, que siempre se creyó invencible, ahora se enfrenta a su propia fragilidad, atrapado en un destino que él mismo eligió con sus propias decisiones. Dios, en su perfecta sabiduría y justicia, permite que el narcisista llegue a ese punto. Él nos da advertencias, Él alerta, Él ofrece oportunidades para cambiar. Pero cuando alguien elige ignorar esas señales, la justicia divina no puede evitarse para siempre.
Y cuando llega el momento del juicio, ya no hay escapatoria. Como está escrito en Gálatas 6, 7, 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El narcisista, que tanto sembró egoísmo e indiferencia, ahora cosecha soledad, arrepentimiento y vacío. Cuando finalmente llega esa realización, ya no hay espacio para un arrepentimiento verdadero. El tiempo de cambiar ya pasó. Ahora, el narcisista debe lidiar con las consecuencias de su arrogancia. Lo que no percibió es que, al alejarse de ti, que fuiste el último aviso de Dios, también se alejó de la verdadera paz, de la sabiduría divina y del amor real que solo vienen del Señor. El final llega y la arrogancia ya no puede detener la justicia de Dios. Aquello que parecía una victoria, en el fondo, se revela como su mayor derrota. Elegido, no te dejes engañar por las aparentes victorias temporales del narcisista. Al final de cuentas, lo que cosechará no será paz ni felicidad, sino el peso de una vida construida sobre mentiras, manipulación y egoísmo. Tú que elegiste seguir el camino de la verdad, permanecerás firme en el propósito de Dios, libre de las cadenas que el narcisista creó para sí mismo. La victoria de quien anda en los caminos del Señor no es pasajera, es eterna. ¿Has pensado en lo poderoso que es eso? Mientras el narcisista se hunde aún más en las sombras del orgullo y la falsa autosuficiencia, tú, el elegido, sigues avanzando hacia la luz. Tu camino, aunque haya sido doloroso, también ha sido un recorrido de renovación y fortalecimiento espiritual. Ahora ya no hay espacio para amargura en tu corazón, ni para esa esperanza vacía de que el narcisista vaya a cambiar de repente. La verdadera victoria, la verdadera liberación, no está en tratar de arreglar a quien se niega a escuchar, sino en seguir adelante, sin mirar atrás. Dios, en su infinita bondad, no solo te usó como mensajero, sino que también te dio fuerzas para continuar cuando otros prefirieron perderse en el juego de las ilusiones y la manipulación. Encontraste en su camino la capacidad de levantarte, de liberarte del peso de una relación marcada por el egoísmo y la falsa grandeza. Y ahora, libre de esas ataduras, caminas fortalecido, confiando en el propósito que Dios tiene para tu vida. El narcisista puede intentar invocar las sombras de tu pasado, pero hoy tú estás libre para caminar bajo la luz de Dios, seguro en la certeza de que Él nunca abandona a los suyos. En Romanos 8:31 se nos recuerda: ¿qué diremos pues a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta victoria que has alcanzado no es solo sobre otra persona, es, por encima de todo, una victoria sobre las tentaciones del ego, sobre los patrones ilusorios del mundo que intentan hacernos creer que debemos vivir para agradar a los demás, como si nuestro valor dependiera de los ojos de quienes no entienden la preciosidad del alma humana. Tú, el elegido, no te dejaste atrapar por los caprichos de quien cree que controlar a los demás trae alguna satisfacción real. Al contrario, confiaste en Dios, seguiste adelante y entendiste que la justicia divina siempre triunfa. No te quedaste esperando que el narcisista cambiara ni que se diera cuenta de lo que perdió. Tu victoria no está en un reconocimiento que quizás nunca llegue. La verdadera victoria está dentro de ti, en el corazón que fue restaurado y fortalecido por tu fidelidad a Dios. Te has vuelto más fuerte, más sabio y más libre. Como dice Juan 8:36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El narcisista, en su desesperación por manipular la realidad, puede incluso buscar atención o intentar arrancar el perdón que siente que merece. Pero tú ahora eres intocable.
No se trata de una victoria momentánea ni de un sentimiento de venganza. Se trata de una paz interior profunda que viene de saber que elegiste obedecer la voluntad de Dios. Sigues renovado, con un propósito claro y una fuerza inquebrantable. Él puede intentar retomar el control, puede manipular, puede incluso creer que aún influye en quienes lo rodean. Pero en el fondo, la verdad es que ya no tiene poder sobre ti. Tú que permaneciste firme, encontraste un lugar de libertad genuina. Dios te dio la capacidad de seguir adelante, de elevar tu alma por encima del dolor causado por el egoísmo y la manipulación. Y al hacerlo, no solo te liberaste de cadenas emocionales y espirituales, sino que también te acercaste más a Dios, el verdadero libertador. Tu victoria no es solo una liberación, es una renovación completa, un renacimiento espiritual que nadie puede quitarte. Elegido, debes saber que mientras el narcisista continúa su camino de autoengaño, tratando de engañarse a sí mismo y a los demás, tú caminas hacia una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Tu victoria no depende del narcisista ni de ninguna otra persona. Viene únicamente de Dios, quien te da fuerzas para seguir adelante sin miedo, sin dudas, sin arrepentimientos. Y ahora llegamos al final de esta reflexión. Es esencial que comprendas de todo corazón que la justicia divina, aunque pueda parecer lenta a nuestros ojos, es completamente irreversible. El narcisista puede engañarse, ignorar las señales, manipular la verdad y creer que escapará de la justicia de Dios. ¿Pero de verdad podrá huir de la realidad? Al final, todos tendrán que enfrentar la verdad. El Señor, en su infinita sabiduría, te usó como el último aviso. Y aunque el narcisista se haya negado a escuchar, Dios, en su justicia, nunca fallará en cumplir lo que ha determinado. Como nos recuerdan las Escrituras, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de ser conocido. Mateo 10:26. No hay forma de escapar de la verdad divina. El hombre puede intentar evadir sus responsabilidades, pero nadie puede huir de la voluntad del Señor. El narcisista puede seguir su camino de engaño y desprecio, pero la justicia de Dios, como un río fuerte e imponente, siempre alcanza a quien rechaza su camino. Tú, elegido, no necesitas preocuparte por lo que el otro hace o deja de hacer. Tu verdadera victoria está en mantenerte fiel a Dios, seguir sus caminos y confiar en que Él hará justicia en el momento exacto. Tu jornada es de fe y Dios ya te ha fortalecido para mirar hacia adelante, no hacia atrás, caminando con la confianza de que su justicia es perfecta e imbatible. Como nos enseña el salmista, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Él cuida de ti, y su justicia se cumplirá de forma justa, completa e irrevocable. El narcisista, por haber ignorado las advertencias de Dios, tendrá que enfrentar las consecuencias de su ceguera. Pero tú, elegido, caminas libre. Aquello que parecía una derrota para ti, en realidad, fue un paso para fortalecer tu fe y construir un futuro sólido con Dios. ¿Existe una victoria mayor que esa? No se trata de venganza, ni de demostrar algo a los demás. Se trata de paz interior, de saber que estás donde Dios quiere que estés. Por eso, no desperdicies energía intentando arreglar lo que Dios ya está manejando. Concéntrate en seguir su camino, pues solo Él tiene el control absoluto sobre todo. Él es el juez final. Y cuando llegue el momento exacto, todo lo que fue sembrado en el corazón de cada persona será revelado. El narcisista puede engañarse por un tiempo, creyendo que escapará, pero la verdad divina siempre triunfa, y Dios hará justicia. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, inunde tu corazón hoy. Que permanezcas firme, con una fe que nadie puede sacudir, confiando plenamente en que Él es el justo juez que no falla.
que tu camino esté marcado por esta certeza: al lado de Dios ya has vencido. Si este mensaje tocó tu corazón, dale like, compártelo y suscríbete para más reflexiones como esta. ¿Has pensado cuántas otras personas pueden ser alcanzadas por un simple mensaje compartido? Que Dios continúe guiando tus pasos, iluminando tu vida y haciendo de ti una luz para quienes te rodean. Que la gracia y la paz del Señor estén siempre contigo. Nos vemos en el próximo video.